Así que hoy vamos a hablar sobre la hora de la revancha. ¿Cuánto les gustan las revanchas? Vengativos. Muy bien, la hora de la revancha. Pensé mucho cómo llamar esta prédica de hoy. La hora de la revancha. Le cambié como 3 veces el título a la prédica. Qué lindo nuestros babies allí, ¿verdad? Estamos tratando de implementar algo para que nuestros bebés se sientan amados y abrazados en la casa de Dios. Así que ahí tenemos un espacio que queremos que sea espectacular para ellos. Muy bien, seguimos hablando de José, del gran soñador, del muchacho de la túnica de colores, de aquel que soñó de parte de Dios, que contó los sueños a sus hermanos y que lo terminaron odiando y terminaron vendiéndolo porque lo querían era matar. Pero la intervención de uno de ellos por lo menos le salvó la vida y lo llevó a ser esclavo en otro país. Así que José pasó de ser el hijo consentido de su papá, el hijo protegido, el hijo favorito. ¿Hay hijos favoritos aquí conmigo? Muy bien, hijos favoritos, malcriados. No, mentiras. No siempre somos malcriados los hijos favoritos, ¿ok? Así que hay muchos José acá. ¿Papás tienen hijos favoritos? Los que tenemos un solo hijo decimos que sí. Los demás no se comprometen con eso, ¿cierto? Dicen, no, yo los quiero a todos por igual. Yo los quiero. Yo creo que hay empatía con unos más que otros, más conexión. No necesariamente amor o desamor, sino empatía y mayor conexión. Eso es sencillamente natural. Para quitarles la culpa, lo digo. Estoy ayudándoles a quitarles la culpa de sus corazones. Muy bien. Así que es muy probable que aunque la Biblia no nos muestra a un José herido, ni a un José que demuestre o exprese con claridad las heridas de su corazón, a mi juicio, José era un ser humano y tuvo que haberse dolido muchísimo. Como ser humano, como un jovencito despreciado por sus hermanos, por su familia, tuvo que haberse dolido en su corazón. Tuvo que haber generado algún tipo de heridas, de frustraciones. Por supuesto, aunque la Biblia no es explícita en esto, pero si vamos a la realidad de lo que somos como seres humanos, por supuesto que todo el que pase por ese proceso por el que pasó José se tiene que herir y resentir frente a una realidad de historia de vida tan difícil y tan complicada. Pero ya estamos ahora en el escenario del capítulo 45, en donde se cumple el sueño que José había compartido a sus hermanos, ¿sí? Ese sueño en el que le había dicho que ellos se iban a inclinar ante él y que les había molestado muchísimo. Ya estamos ahora en ese punto en el cual José está ocupando una posición alta en Egipto y hay una hambruna impresionante y Egipto tiene todo el almacenamiento de comida y recursos para solventar el hambre del mundo conocido en ese momento, ¿verdad? Así que ahí está José, ocupando un lugar de reconocimiento, un lugar de honra. Y el capítulo 45, verso 4 al 8, y lo tenemos ahí y lo vamos a leer. En ese encuentro cara a cara, les dice José a sus hermanos, eso es un reencuentro. Ahora que están de moda los reencuentros, ¿cierto? Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra en estos últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del perdón
y de la reconciliación. Así que vaya pensando con quién tiene que reconciliarse hoy. Vaya pensando a quién tiene que perdonar hoy o a quién tiene que pedirle perdonar hoy, ¿verdad? Vaya pensando en el transcurso de esta charla en esta mañana. Así que pensando en José y en ese reencuentro que tiene con sus hermanos, José toma una actitud digna de admirar y de que nosotros repliquemos en nuestra vida. Por eso es la pregunta hoy: ¿cómo fue el proceso que llevó a José a un perdón verdadero? ¿Cómo lo hizo? Pero lo interesante es que fue un proceso. Sí, en esta iglesia hablamos mucho de proceso. Y este fue un proceso que nos sirve a nosotros. Es un sendero, un camino que nos permite identificar qué hizo y cómo lo hizo José para lograr desarrollar un verdadero, sincero y profundo perdón y reconciliarse con aquellos que le habían hecho muchísimo daño. Lo primero que hizo José entonces es que él soltó el nudo de su corazón. Hace unos años la pastora nos habló de soltar nudos. Usted no se le olviden, a mí no se me olvidan las prédicas y yo las tengo ahí, las repaso para mi vida, pero también para enriquecer y no dejar que eso se quede allí. Pues yo recuerdo que nos hablaron de soltar los nudos y cuando estaba haciendo la prédica pensé en esto, soltar los nudos, y pensé en José, en esta actitud y en esta determinación de soltar los nudos. Y precisamente por eso el texto dice que José les dijo: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo de Egipto. Mire, parece una frase irrelevante, pareciera una frase con poco significado y con poquísima trascendencia, pero a mi juicio creo que en realidad esta es una expresión cargada de dolor y de sinceridad. Sencilla la frase, pero profunda a la vez. Por un lado, José se dirige a sus hermanos, ¿verdad? Y le hace un énfasis a ellos con respecto a su grado de consanguinidad. Y eso no es un detalle menor. Les dice mirándolos a los ojos: yo soy José, su hermano. ¿Qué podemos ver ahí? Es como si les quisiera decir: ¿cómo se les ocurrió hacerle tanto daño a aquel que es sangre de su sangre? Es como si les quisiera decir: ¿cómo se les ocurrió a ustedes hacerle tanto daño a quien es su propio hermano? Eso es un nudo que tenía ahí y lo empieza a soltar. Yo quiero que usted vaya viendo esto como un proceso. Empieza a soltar ese nudo, pero también lo expresó y expresó lo que le hicieron. Y por eso les dice: ustedes me vendieron. Si se da cuenta de cómo se empieza a soltar el nudo, les dice: ¿cómo se atrevieron a hacerle esto a su hermano? Y ustedes se atrevieron a vender a su hermano. Ustedes me vendieron. ¿Cómo fueron capaces de vender a su propio hermano? De tratarlo como una cosa y no como una persona. Le está diciendo: ustedes me trataron como una mercancía, no como un ser humano. Ustedes me trataron como una cosa que se vende y se atrevieron a hacerlo a su hermano, sangre de su sangre. Ustedes atropellaron mi dignidad como ser humano y me redujeron a una mercancía. ¿José estaba soltando un nudo o no lo estaba soltando? En una frase que podemos pasar por encima y por alto, José estaba siendo profundamente sincero y estaba sacando y soltando el nudo de su corazón. Pero también les expresó el daño que le causaron, porque José pasó de ser hijo a ser ¿qué? Esclavo. Tocaron su condición, su posición, y les dijo: ustedes me vendieron y dejé de ser el hijo de mi casa, con todos mis privilegios, con todos mis beneficios,
y me hicieron un esclavo. Eso les estaba diciendo José. Soltando el nudo, ustedes me sacaron de la casa de mi papá. Qué fuerte, ¿verdad? Ustedes me trataron como una cosa y me quitaron mi posición. No se lo estaba diciendo, estaba soltando el nudo. Es que, iglesia, las heridas más profundas son producidas por las personas que más amamos. ¿Es así o no es así? Claro, por las personas más cercanas, por las personas de nuestro corazón, de nuestras entrañas, por las personas de las cuales tenemos mayores expectativas. Porque tú y yo tenemos expectativas altas como hijos de nuestros padres, ¿cierto? Queremos que nuestros padres no nos fallen. Y como padres queremos que nuestros hijos no nos fallen. Así que cuando se genera diferencias y conflictos como estos, la herida es más profunda. Porque esperamos más y mejores cosas de aquellos que son de nuestro corazón, de nuestras entrañas. Por eso José les dice, yo soy su hermano, el que vendieron. Por eso con esta frase corta, pero a mi juicio profunda, José logró soltar un nudo emocional muy fuerte. Es como eso que usted tiene en la garganta. ¿Si ha sentido eso que usted tiene atascado ahí? Y que usted dice, yo necesito soltar. Pues José entendió que era su oportunidad de soltar ese nudo que tenía atascado en su corazón. ¿Y sabe qué le hizo a José? Le hizo bien soltar ese nudo de su corazón. Porque, iglesia, no soltar los nudos emocionales es muy, pero muy peligroso. Más de lo que tú y yo nos imaginamos y pensamos. No le damos a veces la trascendencia a eso y se nos acumulan, no un nudo, muchos nudos en nuestro corazón. Muchos nudos en nuestra vida emocional. Y es muy peligroso y dañino porque no solo nos enfermamos emocionalmente, sino que también puede alterar nuestra salud física. Los dolores del alma que no gestionamos adecuadamente, y eso está comprobado científicamente y médicamente y todo lo que quiera, se pueden convertir en la causa de enfermedades, migrañas, cáncer, tumores, enfermedades hasta terminales. Un nudo emocional no resuelto se puede convertir en una enfermedad grave y puede comenzar con algo sencillito, pequeñito, que va creciendo y va evolucionando. Qué peligroso es no soltar los nudos. Tenemos que ver la gravedad y las implicaciones de no hacerlo. Y Hebreos 12:15 nos lo recuerda. Cuídense, ¿quiénes? Unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, la cual los trastorne a ustedes. ¿Y qué pasa? Envenene a muchos. Entonces, afecta mi vida emocional, mi vida física, pero también afecta el entorno. También daño a los que están a mi alrededor. Es como un virus que se transmite hacia otros. Por eso el autor de Hebreos nos dice, cuidémonos unos a otros. Mira, iglesia, los conflictos pueden ser a veces inevitables, pero también pueden ser evitables. Las dos cosas. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué tal si nos cuidamos? Esforzándonos por hacer el menor daño posible a los demás. ¿Se compromete a eso? ¿Cómo yo voy a lograr hacerle el menor daño posible a mi esposa, a mi prójimo, a mi hija, a mi equipo, a mi gente cercana, a mi familia? ¿Cómo yo voy a cuidarlos
para causarles el menor daño posible. Yo tengo que empezar a ser consciente de eso. Cuidémonos unos a otros. Seamos sabios al hablar, para que con nuestras palabras no abramos heridas innecesarias. ¿Se puede evitar o no se puede evitar? Claro, porque la Biblia dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y ahí, en esa condición o en esa actitud de cuidar al otro, voy a tener más cuidado con las palabras que digo y en el cómo las digo. Ojo con el que es que yo soy así sincero. La sinceridad sin amor es una asesina de corazones, de emociones. La sinceridad es importante, pero si no lleva el ingrediente del amor, eso es una masacre. Eso no tiene nada de Dios. Sí, qué buena la sinceridad, pero dirigida por el Espíritu Santo de Dios. En el amor y en la gracia de Dios. Cuidémonos, seamos pragmáticos y aquellas ofensas que podamos y entendamos que podemos pasar por alto, hagámoslo. Seamos pragmáticos. Yo les quiero decir, no nos compliquemos por todo. Si ustedes saben que yo soy amigo de expresar sentimientos, de decir cómo nos sentimos, todo eso es importante, pero eso tiene su límite. No seamos hiper mega sensibles. El Señor nos da la capacidad de pasar ofensas por alto. Si me miró, si no me miró. Si me saludó, si no me saludó. Si me dijo, si no me dijo. Mano, pasemos por alto eso. Son a veces pequeñas cosas que si las guardamos echan a perder las grandes bendiciones del Señor. Y eso se llama madurez también. Madurez. Así que en lo posible que tú entiendas que puedes pasar la ofensa y que no te hizo daño, pida al Espíritu que te ayude a pasar rápido la página y a seguir adelante. Y no te enfrasques en conflictos innecesarios. Sí, por supuesto, hay conflictos que son inevitables y hay que enfrentarlos con amor, con honestidad y con valentía. Pero en lo posible, perdonemos rápido. Nos enseñaron en Kids. Soltemos los nudos, porque si usted agarra un nudo y lo deja ahí, cada vez va a ser más difícil soltarlo. No espere que agarre tanta fuerza, porque después va a ser más difícil. No permitamos que los nudos se hagan más fuertes. Aprendamos a escuchar al otro. Desarrollemos la capacidad de hacer silencio y de dialogar de manera pacífica y empática. Hay muchas maneras. Piensa en cómo yo puedo empezar a cuidar a otros y evitar hacerles daño a otros. Y quitarme esa excusa, es que yo soy así, yo hablo así y de malas todo mundo. Cuidado. Hay que soltar los nudos. ¿Cuáles son tus nudos hoy? Empieza a revisarlos. O los nudos que estás causando en otras personas. Y pensemos en los más cercanos, donde siempre nos hacemos tanto daño. Lo segundo que hizo José es que reconoció que Dios dispuso todo para bien. Esto es un poquito reafirmar porque lo vimos en la prédica hace 8 días. Parte de la prédica. José reconoció que Dios dispuso todo para bien. ¿Sí lo escribí bien? Es que vi caras como que... ¿O es que no alcanzan a leer? Esa letra está muy grande. Si no alcanzaron a leer, ahorita oramos por ustedes. Porque están en serios problemas de visión. Esa letra está como en 200, yo no sé. Mire, una de las virtudes de José, a mi juicio, fue entender que todo este proceso doloroso, humillante, fuerte, fue dirigido, encaminado y controlado por Dios. Eso nos lo dijeron hace 8 días. Descubrir en ese proceso que el Señor estuvo con él de principio a fin. Tremendo.
Por eso no en vano a lo largo del relato bíblico aparece la expresión, el Señor estaba con José. Veamos rápido 3 versículos. Génesis 39, 2 y 3. Dice, el Señor estaba ¿con quién? Con José. Ok. Entonces le tengo paciencia, debo tener paciencia. Perdón, Juanca. Suelto este nudo rápido. Sí, así es que así toca, rápido, rápido. Muy bien. Ya, soy impaciente, entonces me hago nudos y le hago nudos a otros. El Señor estaba con José, por eso tenía que éxito, qué paradójico, ¿no? Éxito mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de ¿qué? Que el Señor está. Oiga, los demás también se dan cuenta de la presencia de Dios en nuestras vidas, aunque estemos en el proceso. Glorioso eso. Eso es maravilloso. Y le daba éxito en todo lo que hacía. Génesis 39, 21. Pero el Señor estaba con José, ¿en dónde? ¿Se acuerdan que era uno de los escenarios del proceso? La cárcel. Impresionante esto. Y el Señor estaba con José en la cárcel. Maravilloso. Y le mostró su fiel amor. Y en Génesis 39, 23 dice, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. ¿Y qué más dice? Y el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. José entendió que Dios estaba en su historia. Iglesia, Dios está en tu historia. Dios tiene el control de tu historia de vida. Aunque estés en el pozo, aunque estés en la esclavitud y en el escenario de la cárcel, hay una gran noticia: el Señor está contigo. Aunque no parezca, porque no es fácil ver a Dios en medio de la prueba, porque no es fácil ver a Dios en medio de la humillación y del abandono de su propia familia. No es fácil ver a Dios en la cárcel, no es fácil ver a Dios en la esclavitud, no es fácil ver y entender a Dios que me muestra su fiel amor mientras estoy pagando una condena injusta como lo estaba viviendo José. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Quejarnos? ¿Qué es más fácil? ¿Culpar a Dios o no? ¿Qué es más fácil? ¿Culpar a otros? ¿Echarnos a morir? ¿Victimizarnos y echarnos a la pena? Es más fácil ese camino y quedarnos ahí estancados. Romanos 8:28, también retomamos este texto. Y sabemos que Dios hace ¿qué? Que todas las cosas, esa palabra me gusta, cooperen. El Señor encamina todos los sucesos en nuestra vida para el bien de ¿quiénes? ¿De cualquiera? No, esta promesa no es para cualquiera. Para el bien de los que amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor, iglesia? Pues esta promesa es para ustedes, es para mí. El Señor hace que todo, la cárcel, la esclavitud, el pozo, todo coopere para bien, para mi beneficio. Él hace que todo eso me produzca bendición, crecimiento, formación, refine mi carácter. Yo me quedé con eso, que el Señor refine mi carácter. Sí que lo necesitamos. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Iglesia, la vida está llena de injusticias. Por supuesto, de situaciones que nos producen heridas profundas, de circunstancias que quisiéramos no haber vivido. Quizá usted piensa, yo no quisiera haber vivido eso que viví. Y por doloroso que sea, ahí estaba el Señor, no produciéndote daño, ojo, no provocando el daño en tu vida, encaminando esa circunstancia para tu beneficio y tu bendición. Él no está interesado en hacernos daño, está interesado en utilizar la circunstancia para nuestro beneficio y nuestra bendición, para mostrar su gloria. Cuando los discípulos le preguntan,
a Jesús al ver a un ciego, le dice: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque se tenía entonces el criterio, el concepto de que era una maldición generacional y causa del pecado de sus padres, y este ciego estaba pagando esas consecuencias. Y el Señor dice: ninguna de las dos, compadres. Su condición es para que él vea la gloria de Dios, para que el Señor sea glorificado. Por eso, en medio de las injusticias, de las experiencias que consideramos irreparables, que nos han generado vergüenza y resentimiento, hay una buena noticia: Cristo siempre aparece en nuestras vidas para reparar nuestras vidas, para reparar nuestros corazones, para reparar esos dolores, esas vergüenzas, para restaurar nuestra dignidad. Jesús llevó todo eso en la cruz del Calvario. ¿Se hizo vergüenza por nosotros o no? Fue avergonzado, maltratado, humillado, vendido, todos los elementos que podamos ver. Pues mi Jesús hoy está con los brazos abiertos para decirte: yo hoy estoy listo para quitar tu vergüenza, para dignificarte, para levantarte, para sanar tu corazón. Solamente tienes que reconocer, te dice el Señor, que yo hago que todas las cosas en tu vida cooperen para bien. Y lo tercero es que José decidió no pagar mal por mal. Ay, qué lástima. La filósofa Chilindrina del Chavo del Ocho dijo que la venganza nunca mata al alma y la envenena. La Chilindrina, Dios la usó. Bueno, no, eso es un dicho popular, pero lo conocemos más de boca de la Chilindrina. Pero también dicen que la venganza es dulce al paladar, pero amarga a la garganta. Y usted prueba algo y tan rico que está, y cuando le baja por acá, sabe inmundo. Así también puede ser la venganza. En ese momento, en ese escenario, nos podemos imaginar en que José se reencuentra con sus hermanos. Tenía la sartén por el mango, ¿verdad? Ahora estaba en posición de tomar justicia por su propia mano. Así como cuando agarran un ladrón y usted ve las noticias y dice: dale duro, ¿cierto? Dele duro para que aprenda. No diga que usted no lo ha pensado. Y usted le da ganas de meterse al video y llevar un palo y ayudar. Y un día cogí un ladrón, era un muchacho jovencito, que a mí me gusta la adrenalina en ese sentido. Ves que el muchacho joven había robado a un adolescente, le robó el celular. Estaba en el carro y esa sangre militar me impulsa, me fui, lo agarré con amor, pero con fuerza. Porque era una niña, era como ver una niña de verdad y con un cuchillote así. Entonces yo le dije: venga, compadre, devuélvale el celular. Mientras yo daba una consejería, llegó el hermano de la chica y lo ha agarrado. Yo me arrepentí de haber cogido a ese muchacho, porque le dio una mano, le rompió los dientes, y yo: por favor, no le pegué más. Terrible esos escenarios. Pero fíjese que a veces nos congraciamos con esos escenarios, porque a uno le da rabia, a uno le dicen: claro, como no le pasó a usted, y cuando le pase a usted, ¿cómo va a reaccionar? Pues José nos dice cómo debemos reaccionar cuando nos pase a nosotros. Y ahí sí, nada que hacer. Jesús me da ejemplo cómo reaccionar cuando me suceda eso a mí. No pagar mal por mal. José tenía la opción, porque podría aplicar la ley que lo protegía. ¿Se acuerdan la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Podía hacerlo. Y mire, la vida da muchas vueltas. ¿Ha escuchado eso también?
Cuidado que la vida da muchas vueltas. Se estaba cumpliendo el sueño de José. La causa por la cual lo habían odiado y lo habían vendido. Y ahora estaban inclinados ante él. Y José los tenía ahí, listo para coger el palo y darles, uno por uno, cantarles sus 4 verdades. Es que decimos, ¿no? Ahora sí me van a escuchar estos infelices. No vino Roberto para decir yo desgraciados. Ahora sí me voy a desquitar de estos desgraciados. Ahí estaba en su momento espectacular y era el momento de la revancha. Era el momento de desquitarse. Era el momento de darles de su propia medicina. Que prueben a ver si se siente muy rico ser humillados. Que prueben a ver cómo se sienten. Que los humillen y los vendan y los traten como cualquier porquería. Pero José, de manera valiente, hace varias cosas. Les quitó la culpa a sus verdugos. ¿Sabe qué les dice? No se inquieten, muchachos. No se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Qué importante en el proceso de perdón, quitarle la culpa al otro. Hay que aprender a quitarle la culpa al otro. José les dijo, no se inquieten. La culpa no es de ustedes. No se afanen. Gálatas 47, 11 y 12. Perdón, Génesis, Gálatas. Gálatas 47 no existe. Génesis 47. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto. Diga conmigo, ¿qué? La mejor tierra de Egipto. A su padre y a quién más. ¿What? Se está loco. Y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. ¿Y qué más? Y José proveyó, ¿qué les proveyó? Alimentos a su padre y a quién más? Y a sus hermanos. ¿Sobrados les dio lo que le quedaba? No. Dice que en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. ¿No le parece glorioso? No solo les quita la culpa, sino que los bendice y además intercedió por ellos ante el faraón. ¿Qué escenario de perdón y de reconciliación más asombroso? No se inquieten. Yo hablaré con Faraón. Habló con Faraón. Les dio la mejor tierra y la mejor comida a los que le habían hecho mal. Ese es el escenario de la reconciliación. Todos hemos tenido deseo de venganza, ¿o no? Es más, usted en este momento está pensando, ¿cómo le voy a hacer ahora si ya tenía un plan? ¿Se me dañó el plan con esta predicación? Y yo que estaba emocionado, porque ya tenía todo planeado para empezar mi venganza. Y hoy el Señor te está diciendo, no, cambia ese plan. Es hora de quitar la culpa y de bendecir al que te hizo daño. ¿Qué reto más grande? Todos hemos sentido y hemos querido tener la oportunidad de vengarnos y algunos lo hemos hecho en algún momento. Lo hemos hecho. Porque a veces el resentimiento es más fuerte, como decía Rocío Dúrcal, que el amor. ¿Sí era Rocío Dúrcal? A ver, que yo sé. Es que pensé que era Paloma San Basilio, no, pero era... El Señor me acaba de revelar que era Rocío Dúrcal. Es más fuerte que el amor. Por eso muchos tienen el lema, yo perdono pero no olvido. El que me la hace me la paga. El que se mete conmigo y con mi familia las tiene bien. Estamos haciendo catarsis. Dígale, suelten. Iglesia, suelte eso, suelte ese nudo. Esa es su oportunidad. Y 3 cositas. ¿Por qué Dios quiere que cambies la venganza por el perdón? Porque el perdón es evidencia de que conoces el amor de Dios.
Primera de Juan 4, 7 y 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Segunda razón, porque alguien que no perdona no merece el perdón. Esto es de libres, repásenlo por ahí. Mateo 18, 32, 35. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Hay opción? No hay opción. Y tercera razón, porque Dios bendice a los que practican la paz. Mateo 5:9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay conmigo aquí? Pues ahí está. Muchachos, vamos a salir, no a vengarnos, vamos a salir a perdonar, a reconciliarnos con nuestro pasado, a quitar la culpa y a bendecir. Eso es lo que dice el Señor. Promesa y conclusión, Romanos 12, 17 y 18. Qué cantidad de palabras, ¿sí o no? Palabra, es lo que necesitamos. No discursos de 3 pesos, es lo que dice la palabra de Dios. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, nada que hacer. Compórtense de manera que todo el mundo vean ustedes que son personas honradas. Hagan todo, mire, ¿sí se dan cuenta? Hagan todo lo posible por vivir como agarrados, peleados, canzones, hostiles, alzados. No, en paz, con todos. Ustedes, queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Cuándo? Nunca, jamás de los jamases. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Mire, hasta la ira de Dios es justa. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Quién como Dios que interviene en nuestra vida para alcanzar el perdón y la reconciliación con aquellos que me han hecho daño y con aquellos a los cuales yo les he hecho daño? Porque es en 2 vías. ¿Quién como Dios que envió a su Hijo Jesucristo para reconciliar al ser humano perdido, herido y sumergido en sus cárceles y pozos, y reconciliarlo con el Padre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios? No hay otra manera. Y Jesús dijo: perdonen y bendigan a quienes los persiguen. Porque perdonar y amar al amigo y al pana y al parcero es fácil, pero el reto está en amar y perdonar y bendecir a los que me persiguen. Llegó la hora, iglesia, de soltar los nudos, de perdonar y de ver a Dios en el proceso, descubrir su gracia y su poder. Todos los que estén dispuestos a cambiar el plan de venganza por el plan de perdón y reconciliación, pónganse en pie, por favor. Los que quieran vengarse, quédense sentados.